Hola a todos, soy Tami Beltré, neurogastroenteróloga, y precisamente hoy vamos a hablar de eso, de qué es la neurogastroenterología. Y bueno, primero saber que sí, que eso existe. Hay muchas personas que este es el momento que dicen, no, pero ¿qué es eso? Esa combinación, realmente esa combinación es válida. Ya tenemos más de 20 años alrededor del mundo, ya hay organizaciones especializadas en esto. Y como el nombre le indica, es la conexión entre la neurología con la gastroenterología. ¿Y por qué? Porque hay una parte del cerebro directamente que está regulado, y gracias a esta entonces es que se pueden realizar la mayoría de las actividades de nuestro sistema digestivo. Esto se llama el sistema nervioso entérico, y ahí entonces viene el famoso término del segundo cerebro. Gracias a esto es que se pueden movilizar las secreciones, gracias a esto es que también podemos tener un adecuado movimiento intestinal, o cuando estas fallan, entonces es que vienen los trastornos como las diarreas, el estreñimiento, la distensión, el dolor abdominal, en fin, son muchos los síntomas que pueden estar dados por un mal funcionamiento de esta conexión del eje cerebro-intestino, que también se le ha agregado la parte de la microbiota. Esta también muy famosa microbiota, que es la que permite la regulación, el control de también muchas funciones digestivas. Una eubiosis, una adecuada cantidad de microorganismos que son necesarios para regular y realizar muchas funciones digestivas son necesarias. Es decir, debemos tener una cantidad adecuada de virus, de bacterias e incluso hongos. Personas que dicen, no, pero yo siempre tengo un hongo, siempre tengo esto. También eso es importante tenerlo en nuestro cuerpo. El problema es cuando no está en las cantidades adecuadas, o cuando otra enfermedad afecta a nuestro sistema, y entonces esas bacterias o esos agentes que quizás son buenos, en otro momento se pueden poner no tan buenos y pueden incluso agredirnos. Por eso es importante tratar de mantener siempre una buena salud digestiva. Y ¿qué enfermedades entonces trata la neurogastroenterología? Bueno, la neurogastroenterología va a tratar los pacientes, por ejemplo, que tienen dificultad para tragar, disfagia. Va a ser a través de algunos estudios, va a evaluar si ese paciente realmente tiene un trastorno en el movimiento de ese esófago, o si no, de los esfínteres, que son una especie de comunicación de compuertas que va a comunicar la boca con el esófago y el esófago con el estómago. Esos esfínteres y ese cuerpo esofágico se pueden evaluar a través de un estudio que se llama manometría esofágica, y gracias a los avances tenemos esa tecnología en el país, e incluso de alta resolución con impedancia. También podemos evaluar el paso de los líquidos y el paso del gas. Continuando, los pacientes también que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo vamos a detallar más adelante, podemos evaluar gracias a un estudio que se llama pHmetría de 24 horas, ahí lo tenemos en pantalla, que no es más que una sondita que después que hacemos la manometría y ubicamos dónde se debe colocar, esto va a evaluar la cantidad de veces que ese ácido que se produce en el estómago sube, asciende hasta el esófago y lo puede quemar. El problema de esto es que puede provocar otras enfermedades un poco más graves, y por eso es importante identificarlo a tiempo. Continuando con el estómago, tenemos una enfermedad muy frecuente que es la dispepsia, el síndrome dispéptico. Estos pacientes que tienen o distensión abdominal después que comen, se sienten la barriga aventada, un buche aquí en la boca del estómago, en epigastrio. Esos pacientes que tienen ardor, un dolor tipo ardoroso, quemante, urente, bien, o son los pacientes que automáticamente comen algo, sienten que ya se llenaron con poquita comida. Todos esos síntomas están relacionados con algo que se conoce como dispepsia. La dispepsia se puede estar relacionada a diferentes causas como las infecciosas, pero hay otras que por más que busquemos la causa no la vamos a encontrar, porque hay una alteración también en la regulación neurosensorial, y para esto también está la neurogastroenterología. Si seguimos bajando, vamos a tener entonces el intestino delgado. Es la parte más finita que se encuentra en el centro de nuestro estómago, y esta parte lo que va a permitir, ahí tenemos algunas imágenes de la dispepsia. Ahora fíjense que hay un tubito, una cadenita después del estómago
que es la que permite absorber los alimentos. Después que el estómago tritura esos alimentos, entonces pasa ya en partículas bastante pequeñas al duodeno. En el duodeno se producen muchas enzimas, muchas sustancias, gracias al páncreas, gracias a la bilis que puede degradar la grasa, emulsificarla y demás, se producen muchas sustancias. Esas sustancias, todas las producidas por el mismo intestino, van a caer a la luz, se van a mezclar con esos alimentos para luego entonces poder absorber lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando hay una afectación en la producción de estas sustancias, cuando hay una afectación en la capacidad absortiva de esas vellosidades, de esos deditos que tenemos en el cuerpo para poder absorber, o cuando hay un trastorno en la motilidad, en el movimiento de ese intestino delgado, entonces ocurren los trastornos como las diarreas, el estreñimiento, trastornos malabsortivos que se van a traducir como anemia, con pacientes que tienen pérdida de peso, edema, el pelo se le cae, las uñas se van cuarteando, se van poniendo muy débil, el paciente siempre está cansado, tiene debilidad, en fin, porque no estamos absorbiendo los nutrientes adecuadamente. Si seguimos avanzando, entonces podemos tener el intestino grueso que no es más que la parte final de todo este intestino. Tiene aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, es bastante el intestino que tenemos, esa naranjita que se ve, que bordea como una especie de marco. Bien, este es el intestino grueso. Cuando hay una alteración también en el movimiento o en la producción o en la absorción de electrolitos que corresponden a esta parte, entonces también puede estar implicada la neurogastroenterología para su regulación. Hay muchos pacientes que andan por ahí diciendo, yo tengo estreñimiento crónico, eso es normal en mí. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se pueden normalizar ni los síntomas ni las enfermedades. Siempre hay que investigar por qué esto está ocurriendo. Hay diferentes tipos de estreñimiento, eso uno lo va a identificar en base a ciertos diagnósticos, a ciertos hallazgos a través de la neurogastroenterología, y entre esos está la manometría anorrectal. La manometría anorrectal no es más que una sondita que se coloca a través del ano, de esta región, hasta recto. Esto no duele, no molesta, es una sonda bastante pequeña y va a permitir ver el tono y la sensibilidad que tiene esta zona. Hay muchos pacientes que tienen estreñimiento y realmente el estreñimiento que tienen es a causa de una alteración en el mecanismo de evacuación. Hay pacientes, ahí está, pueden ver la imagen, ese es el globito que se insufla para ver la sensibilidad rectal. Hay pacientes que la van perdiendo por el tiempo, secundario a otras enfermedades que ni siquiera se han podido diagnosticar. Y gracias a este tipo de estudios podemos saber, por eso nos puede dar muchos datos, podemos llegar al diagnóstico certero y entonces ofrecer un tratamiento adecuado. Y si podemos hablar de la neurogastroenterología, vamos a tener también el síndrome de intestino irritable. Son estos pacientes que tienen mucha sintomatología digestiva por más de 6 meses, unos síntomas molestos, inespecíficos, que pueden estar relacionados con cambios en el patrón evacuatorio, en fin. Son muchas las entidades que guardan relación. Para saber más de esto, síguenos y escucha siempre nuestras cápsulas. Un abrazo, soy Tami Beltré, neurogastroenteróloga.